Bienvenidos a esta sección donde hablaremos sobre las variables y sus características. La idea es resaltar por qué la ingeniería de variables es importante y cuáles son los aspectos que debes tener en cuenta cuando quieras construir un modelo de Machine Learning. En esta sección hablaremos sobre los aspectos generales de una variable y cuáles son las transformaciones que veremos en detalle a lo largo de este curso. En esta sección vas a aprender cuáles son las características de las variables que debes tener en cuenta cuando estés construyendo un modelo de Machine Learning. Específicamente, vas a aprender cómo identificar las diferentes características de una variable y vas a entender cómo estos pueden impactar los modelos de Machine Learning. Vas a ver ejemplos de las características de las variables utilizando un conjunto de datos reales. Al final de esta sección vas a encontrar una tabla que resume cómo las diferentes características de las variables pueden afectar el desempeño de modelos de Machine Learning. Esto te puede ser de gran ayuda cuando debas decidir cómo manipular las variables y cuál técnica aplicar. Para terminar, vamos a presentar material suplementario de lectura por si deseas saber más sobre los diferentes aspectos que cubrimos en esta sección. ¿Cuáles son las características de las variables que vamos a cubrir en esta sección? Primero vamos a hablar sobre los datos faltantes o missing data como se les conoce en inglés, que es simplemente la ausencia de información en algunas observaciones dentro de una variable. Luego hablaremos sobre las variables categóricas y cómo éstas pueden afectar los modelos de Machine Learning, y específicamente vamos a discutir qué es cardinalidad y cómo establecer la frecuencia en las diferentes categorías. Luego vamos a hablar sobre los supuestos detrás de los modelos lineales y cómo podemos evaluar si las diferentes variables cumplen con dichas condiciones. Y estudiaremos también cuáles son las diferentes distribuciones que una variable puede tomar, cómo las podemos evaluar y cómo éstas pueden afectar el desempeño de los modelos de Machine Learning. Por último, vamos a hablar sobre los valores extremos o atípicos, cómo podemos identificarlos y por qué es importante darles un tratamiento especial. Y cerraremos discutiendo cómo la magnitud o rango de valores presentes en una variable puede influenciar el desempeño de los diferentes modelos de Machine Learning. Es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. Gracias.